Bueno, damos por comenzado nuestro video sobre probabilidad. ¿Qué es la probabilidad? El concepto de probabilidad proviene del término latino probabilitas. En primera instancia se entiende como la probabilidad que existe de que un determinado hecho probable realmente suceda. Este hecho puede finalmente suceder o no suceder. Antes se relacionaba este término mucho con los juegos de azar, pero hoy en día se considera como una de las ramas en las matemáticas. En este caso se define a la probabilidad como el estudio y medición cuantitativa de que un determinado hecho suceda o se produzca. Para ello se determinan ciertos presupuestos del contexto, sus posibles combinaciones y además se hace el uso de la disciplina de la estadística. En este caso, las probabilidades suelen ser representadas en números mayores a 0 e inferiores a 1 o en fracciones. Historia de la probabilidad. Siempre ha estado en la mente del hombre cuando observa la posibilidad de algún hecho. Por ejemplo, la diversidad de los estados del clima basada en la observación de fenómenos naturales para determinar cuál posible escenario climático pudiese acontecer. Los sumerios, egipcios y romanos utilizaron el astrálago, es un hueso de talón de algunos animales, para tallarlos de tal forma que al ser lanzados pudiesen caer en cuatro posiciones y qué probabilidad de que caiga en una u otra forma. Se encontraron también tablas donde presuntamente realizaban anotaciones de sus resultados. Medición de la probabilidad. Se conocen de dos formas. La regla de la adición, la cual se usa cuando la probabilidad se ocurre en el mismo momento. Y la regla de la multiplicación, que ocurre cuando ocurren en dos eventos distantes de tiempo. En otro tipo de medición de la probabilidad tenemos uno de los tipos más conocidos en la probabilidad básica, que es la regla de Laplace. En esta regla podemos dividir entre la cantidad de número de casos posibles que son de igualmente posibles, eso va dividido sobre el número de casos favorables. En la siguiente tenemos la distribución binomial. En esta podemos hablar de una probabilidad en el que solo hacemos una cantidad de n experimentos y solo tomamos en cuenta la probabilidad de éxito o probabilidad de fracaso. En tal caso, las dos probabilidades siempre son constantes entre sí. Luego tenemos los tipos de probabilidades. Los tipos de probabilidades que existen están la probabilidad clásica, que son todos los casos posibles, tienen la misma oportunidad o posibilidad de suceder. Un ejemplo de esto sería en una moneda. La posibilidad de que salga cara o sello son las mismas. Su fórmula es el número de resultados favorables sobre el número total de resultados posibles. La probabilidad condicionada es la probabilidad de que un suceso A ocurra en conocimiento de que también sucede otro B, ¿sí? Su fórmula sería la probabilidad de la intersección entre A y B entre la probabilidad de B. Y por último tenemos la probabilidad frecuencial, que se divide en los casos favorables con los posibles, cuando estos últimos tienden a ser infinitos. Su fórmula es, siendo S el suceso, N la cantidad de casos y P de S la probabilidad del evento. Bueno, la aplicación de la probabilidad. Su aplicación resulta útil en diversas áreas o ciencias. Por ejemplo, la probabilidad y la estadística mantienen una estrecha relación, así como con la matemática, la física, la contabilidad y la filosofía, ya que su teoría ayuda a llegar a conclusiones sobre eventualidades posibles y encontrar métodos de combinar los eventos cuando intervienen distintos sucesos. Un ejemplo palpable de esto es la predicción de los estados del tiempo, los juegos de azar, las proyecciones económicas o geopolíticas, la probabilidad de daño que toma una empresa de seguros y entre otros. Gracias.